¿Por qué los genios son tan perezosos? ¿Pereza en los genios? A primera vista parece una contradicción imposible cuando pensamos en los grandes genios de la historia. Nos imaginamos mentes brillantes trabajando día y noche, sumergidas en libros, fórmulas, inventos y descubrimientos. Personas que viven para pensar, no para descansar, que arden en la llama insaciable del conocimiento. Einstein, el hombre que cambió para siempre la forma en la que tenemos el universo. Marie Curie pasó años entre tubos de ensayo buscando respuestas en la radioactividad. Nikola Tesla, que soñaba con la energía inalámbrica y dormía apenas 2 horas. Sin embargo, hay algo que no encaja. Muchos de estos genios fueron en algún momento de sus vidas considerados vagos, distraídos, desconectados del mundo real. Einstein era un estudiante rebelde que odiaba la educación tradicional. Nikola Tesla, pese a su energía desbordante, evitaba los trabajos rutinarios y repetitivos y pasaba horas repetidamente visualizando ideas. Leonardo da Vinci dejó más obras inconclusas que completas y era conocido por cambiar constantemente de enfoque, saltando proyecto a proyecto sin terminar ninguno. Entonces, ¿eres perezoso o hay algo que no estamos entendiendo? Es posible que los que muchos llamen pereza en realidad es una forma distinguida de cómo funciona la mente, una señal de una inteligencia que no se conforma con lo superficial, que rechaza lo rutinario, que necesariamente necesita espacio para crear, tiempo para divagar, en silencio para imaginar. En este video vamos a explorar lo que aparentemente es un enigma. ¿Por qué los genios parecen ser tan perezosos? Y aún más, ¿podría ser que esta pereza no sea una falta, sino una ventaja evolutiva? Una parte esencial de la creatividad, una estrategia inconsciente para enfocar la mente en lo que verdaderamente importa. Vamos a adentrarnos en la ciencia, la historia y la psicología para descubrir qué es lo que hay delante de la flojera. Podrías estar escondiendo un verdadero motor de la genialidad. Antes de continuar, necesitamos romper un mito profundamente arraigado. Y no es fácil porque lo llevamos grabado desde la infancia. Lo que tú y yo llamamos pereza es eso que nos enseñaron a ver algo negativo, como un defecto de carácter. Puede que no sea exactamente lo mismo para un genio. Veámoslo. La pereza común es lo que todos conocemos: evitar el trabajo, procrastinar, buscar excusas para no hacer lo que hace falta. Es esa sensación de posponer lo importante, de entregarse a la comodidad, incluso cuando el deber está frente a nosotros. Pero hay otro tipo de pereza, una que se basa en la flojera, sino en la estrategia. La pereza inteligente. Sí suena extraño, pero escúchame. Este tipo de pereza no busca evitar el esfuerzo, sino optimizarlo. Es la tendencia de evitar lo innecesario, a rechazar tareas repetitivas, rutinarias o que no aportan valor real. Es una forma de pensar para qué hacer esto, si no conduce a nada nuevo. Y aquí es una escena de una idea milenaria. Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, escribió una frase que parece escrita para este momento: la naturaleza no hace nada en vano. Piensa en eso. Si aplicamos esa lógica a la mente de un genio, ¿no tendría sentido que evitara lo que no le sirve? Que no lo malgastara en energía en lo trivial, sino que lo reservara para lo esencial, para lo creativo, para lo transformador. Tal vez el genio no es perezoso, tal vez simplemente actúa con eficiencia radical. No se distrae con lo que el resto del mundo considera urgente, se enfoca en lo importante, aunque eso implica parecer improductivo desde afuera. Y aquí ocurre algo curioso: el genio, mientras todos lo ven como un holgazán, está rumiando ideas, reflexionando en silencio, observando patrones que nadie más ve, construyendo en su mente lo que después transformará al mundo. Así que la próxima vez que veas a alguien inteligente evitando una tarea tediosa, quizás no esté siendo flojo, quizás esté usando su energía como recurso limitado. Como los grandes sistemas de la naturaleza son propósito con inteligencia sin desperdicio. El cerebro humano es una máquina prodigiosa, pero también es exigente, muy exigente. Aunque solo representa aproximadamente el 2% del peso total del cuerpo, puede llegar a consumir hasta el 20% de toda la energía que usamos cada día. Sí, 10 veces más de lo que uno esperaría por su tamaño. Eso significa que pensar, decidir, analizar, crear cuesta, y cuesta caro. Los genios, sin necesidad de saber neurociencia ni leer libros de biología, parecen intuirlo. Instintamente comprenden que no tiene sentido desgastarse en lo trivial, en lo repetitivo, en lo que no suma. Y aquí aparece un concepto fundamental para entender
esta aparente pereza, el principio de economía cognitiva, propuesto por el premio Nobel Herbert Simon. Este principio nos dice que el cerebro busca hacer más con menos, es decir, emplear la menor cantidad de recursos mentales posibles para alcanzar el mejor resultado disponible. No es vagancia, es eficiencia, es estrategia. A esto se le suma otro fenómeno conocido como la ley del mínimo esfuerzo, una tendencia natural humana a elegir el camino corto o fácil, siempre que sea posible y funcional. Y aunque en la mayoría de las personas ¿qué dice la ciencia cognitiva? Hay estudios que relacionan la alta inteligencia con mayor propensión al ocio reflexivo. Por ejemplo, es el estudio de Toll y Carlson. Las personas con más alto coeficiente intelectual tienden a aburrirse menos y necesitan menos estímulos externos. Eso lo refuta con el test de ociosidad creativa. El no hacer nada activa la red neuronal por defecto, la zona donde surgen las ideas creativas. El genio no es improductivo, simplemente está cargando su mente. La pereza como estrategia. La pereza como catalizador de la innovación. A primera vista, la pereza puede parecer el enemigo de la productividad y la creatividad. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta aparentemente aversión al esfuerzo a menudo ha sido la chispa detrás de la invención y enfoques más revolucionarios de la historia. De hecho, la necesidad de hacer las cosas más fáciles y eficientes ha impulsado a mentes brillantes a encontrar soluciones ingeniosas. La filosofía de la eficiencia, la conexión entre la pereza y la innovación, no es una idea nueva. Bill Gates, cofundador de Microsoft, es famoso por su visión al respecto. Siempre asigna las tareas difíciles a las personas más perezosas. Encuentran la manera más fácil de hacerlas. Esta frase encapsula una verdad fundamental. Aquellos que buscan minimizar el esfuerzo no lo hacen por innovación, sino por una profunda necesidad de optimizar los procesos. Esta mentalidad de pereza creativa es en esencia la base de la automatización. ¿Por qué hacer algo manualmente si una máquina puede hacerlo de forma más rápida y precisa y con menos esfuerzo? La automatización nace del deseo de liberarnos de las tareas repetitivas para encontrarnos con desafíos más complejos o simplemente para tener más tiempo libre. Menos es más, la ley de Pareto. Conocida por su enfoque en la productividad y la optimización del tiempo, a menudo hace referencia a la ley de Pareto, también conocida como la regla del 80-20. Esta ley establece que en muchos casos el 80% de los resultados provienen del 20% del esfuerzo. Esto significa que podemos hacer menos y lograr más. Si identificamos y nos enfocamos en las tareas más importantes, eliminando o simplemente aquellas que no aportan poco valor, esta es una manifestación consciente de la pereza inteligente. No se trata de evitar el trabajo, sino de evitar el trabajo innecesario poco productivo. El riesgo de la pereza mal canalizada. La delgada línea, cuando la pereza no lleva a la genialidad, es tentador romantizar la idea de la pereza productiva. Esa aparente inactividad que, como hemos visto, puede gestar ideas revolucionarias. Sin embargo, es crucial reconocer una distinción fundamental. No toda pereza lleva a la genialidad. Hay una fina pero vital línea entre el descanso productivo y la evasión crónica. Descanso productivo versus la evasión crónica. La diferencia radical con la intención del resultado. El descanso productivo es un tiempo de incubación, es una pausa consciente que permite a la mente procesar información, conectar ideas y recargar energías. Piensa en Einstein en sus caminatas o Darwin en sus siestas. Aunque parecían flojos, sus mentes estaban activamente trabajando en el trasfondo. Este tipo de pereza es una herramienta, no un fin en sí mismo. La evasión crónica, por otro lado, es un escape, es el acto de posponer las tareas, de evitar responsabilidades y caer en la inacción por miedo, falta de motivación o desorganización. No hay proceso mental subyacente que conozca la innovación, solo un estancamiento prolongado que impide cualquier tipo de progreso. La necesidad de estructura y acción. Una mente brillante por innovación necesita estructura y dirección. Sin ellas, la pereza se convierte rápidamente en estancamiento. Las ideas, por más geniales que sean, no se materializan por sí mismas solas. Requieren esfuerzo, disciplina y la capacidad de transformar la visión en necesidad. La importancia de la mente. En nuestra sociedad obsesionada con la productividad constante, la idea de no hacer nada a menudo se percibe como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en el ámbito de la creatividad y la innovación, dejar la mente divagar no es perder el tiempo, es de hecho permitir que la creatividad florezca. Es en esos casos de aparente inactividad cuando nuestra mente subconsciente puede hacer conexiones inesperadas, generar ideas novedosas y desbloquear soluciones que la concentración forzada a menudo pasa por alto. Así como la técnica de Thomas Edison. De manera similar, el prolífico inventor Thomas Edison utilizaba un enfoque parecido. Solía sentarse en una silla con bolas de acero en sus manos y un par de cubos en el suelo debajo. Cuando se quedaba dormido, las bolas caían
con un estruendo despertándolo. Edison creía que ese estado entre la vigía y el sueño, justo antes de entrar en el sueño profundo, era un estado hipnagógico, perfecto para la iniciación, permitiendo que su mente vagara libremente y generara soluciones a sus problemas de ingeniería. Otra cosa es el estado de flow y los momentos de iluminación. Estos ejemplos son solo meras anécdotas, son manifestaciones de un fenómeno psicológico documentado conocido como el estado de flow, o más ampliamente conocido como los estados de iluminación creativa. Es en estos momentos de conexión profunda o de soluciones innovadoras a menudo ocurren precisamente cuando no estás haciendo nada de forma activa o consciente. ¿Cómo aprovechar tu pereza? No necesitas ser un genio para usar eso a tu favor. Aquí te dejo algunos consejos. Toma pausas reales. No llenes tu agenda de tareas triviales. Haz lo importante, no lo urgente. Deja que tu mente vague, pero anota lo que descubra. Practica el pensar con profundidad y no con velocidad. La pereza de los genios no es flojera. Es una forma distinta de interactuar con el mundo. No buscan hacer más, buscan hacer mejor. Menos acción, más impacto. ¿Y tú cómo puedes usar tu pereza para pensar mejor? Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, porque aquí en la curiosidad nunca descansa, aunque a veces parezca perezoso.